Señor, si usted lo encontró, igualmente en el proyector está, pero yo le sugiero que usted aprenda a leer su Biblia, subrayar y marcar para que luego en su casa usted pueda volver a repasar los textos bíblicos. La palabra del Señor dice de esta manera. El Señor envió a Natán para que le dijera a David, había dos hombres que vivían en una ciudad, uno era rico y otro pobre. El rico tenía muchas ovejas y ganado, pero el pobre no tenía nada, excepto una ovejita que había comprado y criado. La ovejita creció con él y sus hijos, comía de su comida y bebía de su vaso y dormía en su regazo. Ella era para el hombre pobre como su propia hija. Sucedió entonces que un viajero llegó a visitar al hombre rico. Este quería ofrecerle de comer, pero como no quería matar a ninguna de sus ovejas ni ganado para alimentar al viajero, tomó la ovejita del hombre pobre y la mandó a preparar para darle de comer a su huésped. David se enojó tanto contra el hombre rico que le dijo a Natán, tan cierto como que el Señor vive, que el que hizo eso merece la muerte. Debe pagar 4 veces el valor de la oveja por haber cometido este acto terrible y no haber tenido piedad. Entonces Natán le dijo a David, tú eres ese hombre. El Señor Dios de Israel dice, te elegí para que fueras el rey de Israel, te libré de Saúl, dejé que tomaras a su familia y sus esposas y te hice rey de Israel y Judá. Y como si no fuera suficiente, te di cada vez más. ¿Por qué entonces ignoraste mi mandato e hiciste lo que me desagrada? Dejaste que los amonitas mataran a Urías elitita para quedarte con tu esposa. Es como si tú mismo lo hubieras matado en batalla. Por eso tu familia jamás tendrá paz. Al tomar a la esposa de Urías elitita me despreciaste. Ahora el Señor dice, traeré desastre contra ti y vendrá de tu misma familia. Tomaré a tu mujer y se las entregaré a un hombre cercano a ti. Él dormirá con ella y todo el mundo lo sabrá. Tú te acostaste con Betsabé a escondidas, pero tu castigo estará a la vista de todo Israel. Entonces David reconoció ante Natán diciendo, he pecado contra el Señor. Natán le dijo a David, el Señor te perdonará, incluso este pecado, no morirás. Pero por haber hecho lo que hace que los enemigos del Señor se pierdan el respeto, tu hijo sí morirá. Después de esto, Natán regresó a su casa. El Señor hizo que el niño que David había tenido con la esposa de Urías enfermara de gravedad. David rogó a Dios por el niño y se negaba a comer o a beber. Se fue a su casa y por la noche se quedaba allí tirado en el suelo. Los ancianos líderes de la familia de David iban a verlo y trataban de levantarlo, pero él se negaba a levantarse y a comer con ellos. Cuando el niño murió al 7º día, los siervos de David tenían miedo de darle la noticia, porque pensaba que se podía hacer algún daño. Asimismo, al recibir la noticia, ya que no los había escuchado cuando el niño aún vivía. Pero al ver David que sus siervos murmuraban, comprendió que el niño había muerto. Así que le preguntó a su siervo, ¿ha muerto el niño? Los siervos contestaron, sí, ya ha muerto. Entonces David se levantó, se bañó, se cambió de ropa, luego fue a la casa del Señor para adorar, después regresó a su casa y les pidió a su siervo algo de comer. Los siervos le preguntaron, ¿por qué actúas así? Cuando el niño estaba vivo, usted se negaba a comer y lloraba, pero ahora que murió se levanta y pide de comer. David le respondió, cuando el niño estaba vivo, ayuné y lloré, porque pensé, ¿quién sabe? Tal vez el Señor se compadezca de mí y deje vivir al niño. Pero ahora el niño murió. ¿Para qué ayunar? ¿Puedo acaso devolver la vida? Algún día iré a donde él está, pero él no puede volver a mí. Entonces David fue a consolar a su esposa Betsabé y se acostó con ella, con Betsabé. Y Betsabé quedó embarazada de nuevo y tuvo otro hijo, a quien David llamó Salomón. El Señor tuvo agrado del niño. El Señor envió al profeta Natán para ordenar que lo llamaran Jedidías. Natán, como profeta, era el que traía la palabra fresca al rey y asesoraba en los asuntos del reino. Natán era un hombre importante en el reino de David. Pero en su momento fue requerido para confrontar el pecado del rey David y necesitó Natán un gran valor, una gran habilidad y un gran tacto para hablar con David de forma tal
que lo hiciera ver sus malas acciones y sus pecados. Y que el rey no lo mande a ejecutar por el atrevimiento de hablarle de esa manera. Natán era un hombre de Dios, un profeta que Dios lo utilizaba para asesorar y aconsejar al rey. Pero cuando el rey cometió tremendo pecado, Natán tenía que confrontarlo al rey para hacerlo ver la realidad de su falta. Para este tiempo ya había pasado más de un año. El pecado en David ya era como un cacho duro. Él callaba, él no lo confesaba. Dios tuvo un tiempo, un lapso de tiempo esperando el arrepentimiento, pero el arrepentimiento no vino. Entonces Dios tuvo que utilizar a su profeta, a Natán, para traerlo y confrontarlo. Pero Natán necesitaba tener un gran valor, una gran habilidad y un gran tacto para decirle al rey que él estaba en pecado y que Dios ya había dictaminado un juicio de corrección sobre la vida de David. Porque si él iba directamente y lo confrontaba, como David estaba endurecido por el pecado, porque el pecado te endurece, el pecado te hace insensible, el pecado te hace caprichoso, el pecado no te deja escuchar la voz del Espíritu Santo. Entonces todo lo que te diga es ofensivo, es agresivo. Cuando una persona está en pecado, cuando vos lo confrontás con el pecado, lo primero que dice, me voy de la iglesia, el pastor no me quiere, nadie me entiende, en esta iglesia son esto y son otro. ¿Por qué? Porque el pecado te endurece. El pecado te hace cerrar los tímpanos espirituales para no escuchar la voz del Espíritu. Por eso cuando vos tenés que confrontar a una persona que sabés que está en pecado y tenés que declarar el pecado, vos tenés que tener mucho tacto. Tenés que tener mucho valor. Y tener que tener, sobre todas las cosas, una gran habilidad. Natán, si él iba mal, el rey puede decir, ¿y quién sos vos para hablarme así? Que le cortan la cabeza. Era el rey David. El rey David ya había conquistado todo. El rey David ya ni a la guerra iba. Ese pecado lo cometió porque cuando el ejército salió a la guerra, él se quedó en la casa a dormir. Dice la palabra, en primavera, cuando los reyes salían a la guerra, David se quedó en su casa. Ya había conquistado todo. Entonces, por quedarse en la casa, cometió un pecado, cometió un error, que después lo tuvo que pagar muy caro. Natán tenía que confrontarlo. Natán tenía que hablar con el rey. Natán tenía que decirle al rey, Dios ya te bajó la caña. Dios ya preparó tu sentencia. Dios ya me dijo lo que va a hacer con tu vida. Porque tú has pasado más de un año y no has declarado tu pecado. Cuando todo el mundo lo sabe. Cuando todo el mundo ya lo escuchó, lo vio. Y tú no te atreves a confesar. Cuando tengas que confrontar a alguien con noticias desagradables, pide en oración valor, habilidad y tacto. Si quiere que esa persona responda de una manera constructiva, piense lo que va a decir. Muchas veces, esto es para los líderes, muchas veces el líder quiere ponerse en lugar del Espíritu Santo y el líder quiere cambiar a la persona, algo que todavía el Espíritu Santo no lo pudo hacer. El líder lo que tiene que hacer cuando sabe que hay una persona que está endurecida, su corazón tiene un callo por consecuencia del pecado, tiene que en oración pedirle a Dios que le dé valor para confrontar, porque no podemos jugar con el pecado, no podemos tapar el pecado, pero sí podemos pedirle a Dios que nos dé la habilidad y el tacto de saber cómo le llego a esta persona. Eso se pide solamente en oración. Si quieres que esa persona responda de una manera constructiva, piense lo que va a decir. Hay un caballito de batalla que muchos evangélicos lo tienen y dice, no, porque yo lo exhorté. Y exhortar es un don. Y si es un don, quiere decir que no es para todo. Hay personas que tienen el don de exhortación, que te llama la atención, que te retaron, y vos estás contento y feliz porque es el don. Entonces el don de exhortación sabe cómo tratar con la persona, pero si no tenés el don de exhortación, lo que tenés es el don del garrote, le rompé la cabeza, la persona se enojó, se ofendió y no lo ves más. Por eso hay que tener mucho tacto cuando uno tiene que hablar con la persona. Muchas veces a mí se acerca mucha gente, me dice, ¿y por qué no esto? ¿Y por qué no esto? ¿Y por qué no aquello? ¿Y qué otro? Me dicen, porque ellos están viendo la falta de otras personas, pero yo estoy viendo también la necesidad de esa persona.
Entonces uno tiene que saber cómo le llego a aquella persona. Yo no quiero que se pierda. Yo no quiero que se vaya al infierno. Yo quiero que se arrepienta. Yo quiero que crezca. Yo quiero que madure. Y yo quiero que dé mucho fruto para el reino de los cielos. Y para eso yo no puedo ir con un garrote. O usted, si tiene una planta en su casa para que le dé buenos frutos, usted se levanta toda la mañana, agarra una masa y le agarra masazo a la planta, no. Usted se levanta a la mañana, se fija que no haya hormiga, le trabaja la tierra, le echa un poco de agua, si le tiene que poner minerales, le pones minerales, la cuida de la helada, le hace una protección. Con las almas pasa lo mismo. Hay líderes que piensan que pueden ocupar el lugar del Espíritu Santo y quieren convencer a gritos y a presión. Y no tenemos ni tacto, ni valor, ni habilidad para poder llegar a la persona. La forma en que usted presenta su mensaje es tan importante como lo dice. Que sus palabras contengan sabiduría. La palabra sabiduría, la mayoría de las veces suena como que solo los grandes universitarios tienen sabiduría. Y la sabiduría, según el diccionario, dice esto. Sabiduría, grado más alto del conocimiento, conducta prudente en la vida o en los negocios, conocimientos profundos en ciencia, letras o arte. Pero fíjese el punto número 2. El punto número 2 dice sabiduría, conducta prudente en la vida o en los negocios. Quiere decir que si usted es una persona prudente en la vida, usted también va a saber hacer buenos negocios, va a saber comprar y va a saber vender. Pero dice prudente en la vida. No hace falta ser un universitario para ser sabio. Una persona, mis padres, no eran los dos analfabetos, no saben escribir, ni leer ni escribir ninguno de los dos. Mi papá ya está en la presencia del Señor porque era mi madre. Y yo la vi una persona sabia. Una persona sabia. Porque ella, sin saber ni leer ni escribir, yo me acuerdo que yo era chico, ella era la que compraba los materiales para hacer mi casa. Entonces me llevaba a mí para que yo le diga los precios y ella negociaba con los corralones. Y entonces mi papá trabajaba en la fábrica y mamá iba a comprar los materiales. Cuando mi papá llegaba a la fábrica, ya los materiales estaban en casa. Una mujer sabia. Y gracias a esa sabiduría se pudo hacer una casa, pudimos edificar la casa. Y ella era una persona analfabeta. Muchas veces hay personas que dicen, no, pues yo no sé ni leer ni escribir. Eso no te quita de que no seas una mujer o un hombre sabio. La sabiduría es conducta prudente en la vida, en los negocios. Entonces no necesitamos tener un título universitario, que bien hace, oro a Dios que pueda haber muchísimos universitarios en este lugar, pero sí, usted puede ser una persona prudente. Usted puede ser una persona que sabe conducirse en la vida y usted sabe hacer negocios, sé comprar, sé vender, sé lo que me hace falta y sé lo que no me hace falta. Entonces se va a convertir en una persona sabia. Entonces, voy a recalcar, no necesariamente tengo que ser un universitario para ser un sabio. Una persona prudente en su diario vivir es una persona sabia. Sabia para comprar y vender, sabia para hablar. Y si no tiene sabiduría, pídale a Dios en oración. Santiago dice esto. Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, prudencia en la vida, pídasela a Dios y Él se la dará. Dios es generoso y nos da todo con agrado. Entonces, si usted entiende que usted no es una persona prudente, que usted las cosas no le salen muy bien, y usted dice, me falta sabiduría, voy a tener que estudiar, obvio, gloria a Dios que usted puede estudiar, pero también en oración, pídale a Dios que le dé sabiduría para que usted sepa bien lo que tiene que hacer. Y Santiago dice, si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará. Dios es generoso y nos da todo con agrado. Primera enseñanza, adquiera sabiduría. Diga conmigo, tengo que adquirir sabiduría. La sabiduría me abre las ventanas de los cielos. Porque al hombre sabio Dios bendice. Al novio, a la persona negligente, Dios no va a bendecir. Pero cuando Dios encuentra una persona sabia, prudente, que sabe cómo vivir diariamente, Dios se encarga de bendecir y de añadirte todos los días mucho más de lo que tú piensas y crees. En el versículo 5, fíjese lo que le pasa a David.
En el versículo 5, David es confrontado con mucho tacto. Natán le cuenta la historia del hombre rico y el hombre pobre. ¿Se acuerda? Había un hombre rico que tenía un montón de ganado, había un hombre pobre que tenía una sola corderita, y entonces, ¿se acuerdan de ese texto, no? Fíjese lo que dice David. Versículo 5, David se enojó tanto contra el hombre rico que le dijo a Natán: tan cierto como el Señor vive, que el que hizo eso merece la muerte. Debe pagar 4 veces el valor de las ovejas por haber cometido este acto terrible, no haber tenido piedad. David, cuando Natán le cuenta la historia del hombre rico y del hombre pobre, David se enardeció, se enojó. Y él dice: ¿cómo puede ser que esta persona no tenga piedad? Este hombre rico tiene un montón de ganado, este hombre pobre solamente tiene una corderita, y este hombre rico, en vez de matar lo de él, va y mata lo del vecino, que solamente tiene una corderita. Y él dice: ese hombre no tiene piedad, tiene que pagar, merece la muerte. Había pasado como 1 año después de que David pecara en adulterio y asesinato. David mandó matar al esposo de Betsabé. Para ese entonces David estaba tan insensible a sus propios pecados que no se dio cuenta que él era el villano de la historia de Natán. Él estaba tan inmune que no se daba cuenta que Natán le estaba diciendo indirectamente: vos sos el hombre rico, aquel hombre era el pobre. Vos tenías muchas mujeres, Urías solamente tenía una sola mujer. Vos no agarraste a tus mujeres para embarazarla, vos agarraste a la mujer de Urías y la embarazaste. No entendía. El pecado te endurece. El pecado te hace muchas veces insensible a la revelación del Espíritu. David no entendía que Natán le estaba diciendo: vos sos el pecador. ¿Cuántas veces se acercaron personas, hombres de Dios, y te hablaron y te mostraron tu pecado? ¿Y cuántas veces personas que Dios le mostró su pecado, bajó una persiana y dijo: yo no soy, es el otro? Y con el paso del tiempo, vos ves el desenlace. Vos ves que Dios le advirtió, no quiso escuchar, no tomó el consejo, y el desenlace fue catastrófico. Dios tiene mucha paciencia y nos espera. Nos espera. Te puede esperar 1 mes, 2 meses, 3 meses, 1 año, 2 años, 3 años, porque para Dios el tiempo lo maneja Él. Pero cuando llega el momento que Dios te habla, ojo, no te endurezca. Más vale escuchar el consejo de Dios para que no caigas en desgracia mayor. Había pasado como 1 año y ya David estaba con que, bueno, ya lo hice, ya la embaracé, ya el niño nació, ya es bebé, estamos contentos con el niño, que toque el otro. Pensaba que Dios se había olvidado. Y tengo una noticia para darte: Dios no se olvida de ninguna falta. Dios no se olvida de ningún pecado. Las consecuencias del pecado van a venir tarde o temprano, pero la justicia de Dios a todo le llega. Podés pasar años, pero te va a llegar si no hay arrepentimiento, no hay confesión y no hay un proyecto de empezar de cero nuevamente. Segunda enseñanza: las cualidades que condenamos en otro. David decía: hay que matarlo a este hay que cobrarle 4 veces por lo que hizo. Las cualidades que condenamos en otro son a menudo nuestros propios defectos de carácter. Muchas veces lo que veo en los demás es el reflejo de nuestra propia vida. Si usted quiere conocer la vida de la otra persona, le hablo al liderazgo y a los pastores, usted fíjese, ese líder o ese hermano, ¿a dónde aguijonea más? Si ese líder o ese hermano aguijonea mucho de que sí, porque las mujeres son muy descocadas, vienen muy de vestidas y muestran todo, ese tiene problemas de mujeres. Ojo el piojo. Si ese hermano, ese líder te joroba mucho y te dice: ay no, porque el vino, que el alcohol, que esto, que el otro, ese es un borrachito afuera. Si ese hermano viene y te empieza a decir, te empieza a llamar: no, porque el pecado, que esto, que el otro, y la familia, que no cuidan la familia, destruyen la familia, ese destruye tu propia familia. Ojo el piojo, hacé un análisis y empezá a ver lo que está aguijoneando, porque lo que está aguijoneando mayormente es el reflejo de lo que uno es. Es el reflejo de lo que uno es.
Se acercan personas y solamente piensan en plata, en plata, en plata, en plata, tiene un principio de avaricia. Tiene un principio de avaricia. Solamente piensa en dinero, dinero, fortuna, fama, pum, pum. Algo está pasando. Entonces, si vos querés ver cómo es el corazón de la otra persona, normalmente lo que el otro juzga es lo que practica. No, pornografía. ¿Qué estás mirando? ¿Qué estás mirando a escondida? Días pasados un pastor me cuenta que tuvo que, bueno, el matrimonio se separó. Recién casado. Recién casadito. Vienen de la luna de miel. Entonces viene un amigo a visitarlo, amigo del novio. Entonces, como recién venía de luna de miel, la casa nueva, esta cosa, la chica dice, voy a comprar y vengo. Entonces la chica va a comprar, la señora. Cuando viene, lo encontró al marido acostado con el amigo. Imagínese eso. Imagínese eso. El pecado siempre sale a la luz. Y lo que uno juzga, normalmente es lo que uno practica. El hombre violento ve alguna actitud y dice, yo le rompería la cabeza. ¿Cómo le puede pegar a una mujer? En lo interior, en lo privado, ese hombre es agradecido con la familia. Porque normalmente las cualidades que condenamos en otros son a menudo nuestros propios defectos de carácter. Muchas veces lo que veo en los demás es el reflejo de nuestra propia vida. Es el reflejo. ¿Qué hermanos, amigos o miembros de su familia les son difíciles de aceptar y fácil de criticar? Y si usted me dice que no tiene ningún hermano, amigo o familiar que no lo critica, porque hay personas que son fáciles de criticar. Pero yo digo, en vez de criticar, en vez de tratar de cambiar a los demás, pídale a Dios que lo ayude a entender sus propios sentimientos y a ver sus propios defectos con mayor claridad. Y te puedo asegurar que no vas a tener tiempo de criticar al otro, porque vas a tener bastante trabajo para controlar tu interior. Yo todos los días tengo un laburo, el negro que está adentro, ¿sabes cómo lo tengo que tener? A las trompadas, porque quiere salir a veces. Y lo tengo que tener ahí, viste, la manzadera porque quiere salir, es verdad. Entonces tengo bastante trabajo para controlar lo que quiere salir, para estar controlando la vida del otro. Por eso tenemos que tener mucho cuidado con algunos puntitos. Mateo 3:7 dice, ¿por qué te pones a mirar la astilla que tiene tu hermano en el ojo y no te fijas el tronco que tú tienes en el tuyo? Este pasaje bíblico, si lo tuviésemos en cuenta y lo practicaríamos, ¿sabés los problemas que nos evitaríamos? Porque normalmente hay gente que tiene la facilidad de verle los defectos a todo el mundo. Critica a todo el mundo. Todos son desperfectos. Eres el único perfecto. Mira y mira y mira y mira. Y la palabra dice, ya que mirá la astilla del ojo de tu hermano, fíjate que vos tenés un tronco. Hasta tiene un nido de pajarito y le está colgando 2 o 3 manzanas. Y vos no lo ves. ¿Por qué? Porque tenés la facilidad de criticar al otro y como estás criticando al otro, obviamente tu crecimiento nunca va a ir para arriba, siempre va a ser hacia abajo. No vas a madurar y no vas a crecer, porque tenés la facilidad de criticar a los demás. El hombre tiene la rápida facultad para juzgar y una lenta facultad para analizar el porqué de las cosas. El hombre enseguida, ¡pum!, le bajó la caña. Pero le cuesta mucho decir, ¿qué habrá pasado? ¿Qué habrá sucedido? Vamos a poner un tiempo de oración. Vamos a ver por qué aconteció eso. Vamos a analizar. Porque todo no es lo mismo. No hay que meter a todo en la misma bolsa. Todos van en bolsa diferente. Todos van en balanza diferente. Entonces uno tiene que empezar a entender que el hombre tiene la rápida facultad para juzgar y una lenta facultad para analizar el porqué de las cosas. David dijo, hay que matar a ese hombre. Y si él hubiera analizado con sabiduría, entendería que el protagonista de la historia de Natán era él. Mateo 7:2 dice de esta manera, porque Dios lo juzgará de la misma manera que usted juzgue
a los demás, Dios lo tratará a usted como usted trate a los demás. Diga conmigo, ay. Porque es verdad. Porque Dios lo juzgará de la misma manera que usted juzgue a los demás. Dios los tratará a ustedes como ustedes traten a los demás. Enseñanza, no seas rápido para juzgar pecado ajeno, no sea que te estás sentenciando a ti mismo. Porque con la vara que yo mido, seré medido. Con la piedra que yo tiro, ojo que puede rebotar. Por eso el Señor dice, porque Dios lo juzgará de la misma manera. Versículo 10. Vamos rapidito. Encontramos la sentencia del Señor dada por medio de Natán, el profeta. Mirá, cuando se le descubrió el paquete a David, mirá lo que Dios le dice, ¿no? Por eso tu familia jamás tendrá paz. Al tomar a la esposa de Urías elitita, me despreciaste, dice el Señor. Ahora el Señor dice, traeré desastre contra ti y vendrá de tu misma familia. Tomaré a tu mujer y se las entregaré a un hombre cercano a ti. Él dormirá con ella y todo el mundo lo sabrá. Tú te acostaste con Betsabé a escondidas, pero tu castigo estará a la vista de todo Israel. Entonces David reconoció ante Natán diciendo, he pecado contra el Señor. Natán le dijo a David, el Señor te perdonará incluso este pecado. No morirás. Pero por haber hecho lo que hace que los enemigos del Señor le pierdan el respeto, tu hijo sí morirá. Tremenda esta declaración. Tremenda. La declaración de Natán en estos versículos se cumplió debido a que David asesinó a Urías y robó a su mujer. Hubo un cumplimiento de un castigo anunciado. Ya David sabía lo que se le venía. David, dice la palabra que David tenía el corazón conforme al de Dios, que David era un adorador, que el Espíritu Santo ministraba a David. David sabía que él estaba haciendo las cosas muy, pero muy mal. Y sabía que esa dureza de no confesar le iba sumando puntos para la sentencia. Porque no es lo mismo que vos te equivoques, vengas corriendo, confesé tu pecado. Yo me acuerdo, hace muchísimos años, era nuevo, yo trabajaba en San Justo, cometí una falta, pedí permiso en el trabajo, me fui atrás radio, estuve como 7, 8 horas esperando que el pastor venga del trabajo para decirle la falta que cometí. Cuando el pastor me escuchó, se rió y me dijo, bueno, te voy a poner esta disciplina. Diciéndome, pero por eso, bueno, está bien, porque era nuevo. Pero imagínense, de San Justo, pedí permiso del trabajo, me fui atrás radio, lo esperé como 8 horas al pastor porque él trabajaba, y entonces cuando vino, recién me pudo atender, y ya había pasado un montón de tiempo, pero había algo, yo tenía que confesar que me había equivocado. Pero ¿qué pasaba si yo no confesaba? Yo hubiese cometido otro pecado y lo dejaba pasar. Cuando más dejas pasar el tiempo, más difícil se te va a hacer. Es como la deuda, ¿viste? Vos dijiste, bueno, pago el mes que viene tiene interés. No, lo pago la próxima y el interés va creciendo. El pecado no confesado va sumando intereses. Y cuando Dios dice, bueno, hasta aquí llegamos, llegó la carta, pagá o te ejecuto. A David le pasó eso. Y le dijo, por eso tu familia jamás tendrá paz. El cumplimiento fue un castigo anunciado, el asesinato fue una amenaza constante en la familia de David. Cuando uno ve la historia de David, encuentra que en la familia hubo una de asesinato entre propios hermanos, impresionante. Fíjate esta. Absalón, hijo de David, mató a su hermanastro Amón, porque Amón violó a su hermanastra Tamar, que era hermana de Absalón. Samuel ahí, 2 Samuel 13:32. Acá va a tener un montón de versículos bíblicos. Si usted lo anota y lo analiza en su casa, se va a quedar impactado. Pero entonces Jonadab, hijo de un hermano de David, llamó a Sima, dijo, no preste atención, su majestad, a esos rumores. Solo ha muerto Amón. Ese era el plan de Absalón desde el día que Amón violó a su hermana Tamar. Se empezó a cumplir lo que Dios había dicho. Adonías, el hijo de David, se proclama rey usurpando el trono de su padre. David todavía no había muerto y ya le estaba usando el trono al padre. Primera de Reyes 1:11. Entonces Natán habló con Betsabé, la mamá de Salomón, y le preguntó, ¿no te has enterado de que Adonías, hijo de Jagit, se hizo rey y que nuestro señor David
no sabe nada? Pues imagínate, este hijo que tenía David, le serruchó el piso al padre. El padre también estaba en las últimas, pero el viejo no se había muerto, todavía era rey. Y el otro le estaba ocupando el trono. Y el otro le estaba haciendo banquete para toda la gente. Y entonces, ¿quién aparece? Natán. Y Natán, ¿a quién va? A Betsabé. Y le dice, ¿vos sabés que aquel muchachito ahora es rey? ¿Y vos sabés que David no sabe nada? Tremendo. Sus propios hijos le hicieron una revuelta al rey. El otro punto, Salomón mata a Adonías. Claro, Adonías le estaba usurpando el trono que le correspondía a Salomón. Entonces, cuando muere David, David le deja el trono a Salomón. ¿Qué es lo que hace Salomón? Con que vos quisiste usar mi trono, te paso guillotina, fíjate. 1 Reyes 2:23. Entonces Salomón juró por el Señor diciendo que Dios me trate muy severamente si Adonías, mi hermano, no paga por esto. Este error le va a costar la vida. El Señor me hizo rey de Israel y me dio el trono que pertenecía a mi papá David. El Señor dio su promesa y me dio el reino a mí y a mi descendiente. Ahora, tan seguro como que el Señor vive, prometo que Adonías morirá hoy mismo. El rey Salomón le dio la orden a Benanías, quien fue y mató a Adonías. Recordá la sentencia del Señor, él dijo, tu familia jamás tendrá paz. Un hermano viola a la hermana, el hermano mata al otro hermano, el otro hermano mata al otro hermano, se mataban entre ellos. Y también le dijo el Señor, traeré desastre contra ti y vendrá de tu propia familia. Lo que Dios dice, Dios lo cumple. Lo que uno siembra es lo que cosecha. Segundo, fíjese, su propia casa y su pueblo se rebeló contra David. Su familia se había rebelado. Ahora lo que faltaba, hasta el pueblo. David había llevado a Israel a lo máximo. Conquistaron todo, ganaron todo. Los enemigos traían el impuesto real todos los años. Donde iba un israelita, se tenían que agachar porque eran los conquistadores. Habían ganado todo. Y ahora el pueblo se le rebela contra David siguiendo a Absalón. Un mensajero le dio la noticia a David. El pueblo de Israel está siguiendo a Absalón. Entonces David le dijo a los oficiales que se habían quedado con él en Jerusalén, vámonos, huyamos de aquí. Absalón no dejará a nadie en vivo. Démonos prisa, porque si nos alcanza nos matará a todos y destruirá Jerusalén. La otra parte, las esposas del rey David fueron dadas a su hijo Absalón a la vista del pueblo. Dice, Agitofel le dijo a Absalón, acuéstate usted con las concubinas que su papá dejó a cargo del palacio. Así todo lo de Israel sabrá que su papá lo odia y usted recibirá aún más apoyo del pueblo. Pusieron entonces una carpa en la azotea del palacio para que Absalón se acostara con las concubinas de su papá a la vista de todo Israel. Recuerde la sentencia, lo que el Señor había sentenciado. El Señor dijo, tomaré a tus mujeres y se la entregaré a un hombre cercano a ti. ¿Qué más cercano que un hijo? En que el hijo puso una carpa en la terraza y tenía relación sexual con todas las concubinas de David. Dios se lo había dicho y Dios es fiel en su palabra. Y ahora viene la parte más dura. Su primer hijo, con Betsabé, murió. Fíjese esta parte, versículo 12-14. Pero por haber hecho lo que hace, que los enemigos del Señor le pierdan el respeto, tu hijo sí morirá. Vos imagínate esto. Dios me libre y nos guarde a todos. No estoy soltando palabras, estoy solamente haciendo un comentario, en que no lo tome proféticamente. Que tu pecado no confesado, venga Dios y diga, hoy yo me llevo a tu hijo. ¿Cuál sería la actitud de usted? Yo me pongo en lugar de padre. Si yo pecare deliberadamente, Dios me libre y me guarde, y Dios venga y me diga, hoy yo me voy a llevar a tu hijo, por consecuencia de tu pecado, ¿usted qué haría? Los que son padres, porque acá no estamos jugando, acá esto no es un cuento de literatura, esto es palabra de Dios. Dios le dice, tu hijo sí morirá.
Si David hubiera sabido las consecuencias dolorosas de su pecado, quizá no se habría dejado llevar por los placeres del momento. Un minuto de placer puede marcar tu vida para siempre. David tuvo un minuto de placer. ¿Cuánto pudo haber disfrutado con Betsabé? Si sabía que Betsabé tenía marido, sabía que él estaba pecando, sabía que lo que estaba haciendo estaba mal. ¿Cuánto tiempo habrá estado? ¿1 hora? 1 hora y media, 2 horas de placer, y mire las consecuencias que le trajo ese tiempo de placer de David. La jovencita, y escuchen bien la jovencita por no perder a su novio, que le dice que la ama, pero si no se acuesta con él la abandona, luego con el tiempo tiene que acarrear el dolor del abandono, porque pájaro que comió, voló. Si ese joven dice amarte, y no sé por qué lo estoy diciendo, si ese joven dice amarte y no sabe esperarte, es que nunca te amó, solo te desea. Y el deseo carnal no es lo mismo que el amor. El amor se piensa con la cabeza sobre los hombros. El amor carnal, la cabeza no está sobre los hombros. Al buen entendedor, pocas son las palabras. Lamentablemente, yo tuve que ministrar a jóvenes que quedaron embarazadas porque el novio le dijo, si no me das una prueba de tu amor, yo te abandono. La joven quedó embarazada, anda a buscar al novio ahora. Pájaro que comió, pájaro que voló. Por eso, el deseo carnal no es lo mismo que amor. El amor se piensa con la cabeza sobre los hombros. Sabe a dónde va y sabe lo que tiene que hacer. David, en este proceso de su vida, en ese tiempo donde trató de ocultar el pecado, él escribe el Salmo 51 con estas palabras. Y estas palabras las escribe David en el tiempo que él no confesaba el pecado. Sabía que estaba haciendo las cosas mal y no lo estaba confesando. Y yo sé que en esta noche, en este lugar, hay personas que están pecando, hay personas que han fornicado, hay personas que están haciendo las cosas muy, pero muy mal y están tapando el pecado. Dios te da una advertencia y esto es profético. Dios en esta noche te da una advertencia. Pon en orden tu casa, te dice el Señor. Reconozco, dice el Salmo 51, reconozco que he sido rebelde, siempre tengo presente mi pecado, porque contra ti, Dios, y solo contra ti, delante de ti, hice lo que es malo. Por eso tu sentencia es justa y tu juicio es irreprochable. Dios mío, crea en mí un corazón limpio y renueva en mi interior tu espíritu fiel. No me alejes de ti ni me quite tu Santo Espíritu. Hazme sentir de nuevo la alegría de tu salvación y que me sostenga tu espíritu que me guía. Dios mío, Dios de mi salvación, líbrame de ser culpable de homicidio y gritaré de alegría que tú eres justo. Señor, abre mis labios y te cantaré alabanza. Qué ironía el cantor de Israel no podía abrir los labios para adorar a Dios. Dice la Escritura que David era el cantor de Israel. David, él adoraba a Dios. David cantaba. David con su arpa iba y cantaba y adoraba a Dios. Pero el pecado lo hizo enmudecer. ¡Qué ironía! Un hombre que fue llamado por Dios, un hombre que tocó el corazón de Dios cuando lo veía ahí cuidando las ovejas, cantando, interpretando adoración a Dios. Ahora dice, Señor, abre mis labios y te cantaré alabanza. ¡Qué ironía! Que un hombre que adora a Dios no puede adorarlo con libertad. El pecado te enmudece. El pecado te enmudece para adorar a Dios. Cuando uno empieza a pecar, esto para los líderes, cuando uno empieza a pecar, presta atención qué música está escuchando ahora. Cuando está en línea con Dios, alabanza y adoración. Cuando empezó a torcerse, te puedo asegurar que la música no es ni alabanza ni adoración. Se empiezan a volcar a lo secular con mayor frecuencia. Ojo el piojo.
El pecado te enmudece para adorar a Dios. El pecado te hace insensible a la adoración en el Espíritu. Estamos todos adorando, hay una presencia de Dios, el Señor empieza a ministrar, el que está acá está adorando, está en el tercer cielo adorando a Dios, y el que está al lado te está mirando como un bicho raro. Él no puede adorar, él no puede provocar que los cielos se abran, porque su pecado lo enmudece. No tiene valor para abrir la boca. No tiene el valor para decir gloria a Dios, aleluya. No tiene valor para confesar el nombre de Cristo. No tiene valor para decir, tú eres mi Rey y mi Señor. Porque el pecado te enmudece. El pecado te enmudece. El pecado siempre te va a encapsular para estar aislado de la voluntad de Dios. El pecado siempre te va a llevar a un rincón para que no cumplas, para que no hagas, para que no realices la tarea que Dios ya te la dio. Simple. Pero volvamos a la sentencia del Señor. ¿Por qué tenía que morir este niño? No fue un juicio sobre el niño por haber nacido fuera del matrimonio, sino un juicio sobre David por su pecado. Acá Dios no estaba juzgando al niño porque había nacido. Yo escuché algunas personas que dijeron, no, porque como el chico nació en pecado, murió. No. El juicio no era sobre el chico. El juicio era sobre David y Betsabé. David y Betsabé merecían morir, pero Dios le perdonó la vida y en su lugar tomó la del niño. Dios todavía tenía trabajo para David. Quería que construyera el reino. Quizá la muerte del niño fue un castigo mayor para David que su propia muerte. ¿Qué padre se pone feliz cuando su hijo muere? Y te lo habla uno que perdió una hija. No estás feliz. El dolor es incontrolable. Sentís una impotencia tremenda. No sabés si enojarte con Dios o hablar con Dios. No sabés, caminás en el aire. Es tremendo. El que no perdió un hijo no lo entiende. El que perdió un hijo lo entiende. Yo la veo a mi madre, que ella perdió a su hijo, a mi hermano, al mayor, y después perdió a mi cuñado, que ella siempre dijo, este es mi hijo. Lo amaba a su yerno como un hijo más. Y yo la vi a mi mamá estar firme, entera, al lado, y cuando alguien se acercaba y la quería consolar, ella supo decir, está bien, gracias, pero sé que vos no vas a entender porque no es tu hijo, es mi hijo. Cuando yo perdí a mi hija, yo pude entender lo que mi mamá me dijo, decía en aquel momento. Ahí pude entender la impotencia de un padre. Entonces imagínate David, cuando el Señor le dice, bueno, me llevo a tu hijo, lo que habrá sentido. Es posible que si el niño habría vivido, el nombre de Dios hubiera sido deshonrado entre los vecinos paganos de Israel. ¿Qué habrían pensado de un Dios que recompensa el asesinato y el adulterio dándole un heredero al rey? Imagínate los pueblos paganos. Pero el Dios que vos tenés avala el adulterio, avala el asesinato, te da un hijo en pecado y lo pone como rey. Entonces Dios tenía que evitar eso. ¿Cómo lo evitó? Tomándose al niño y llevándoselo a su presencia. La muerte de un bebé es trágica, pero el desprecio a Dios acarrea mayor muerte. Aun cuando Dios perdonó inmediatamente el pecado de David, Dios no anuló todas las consecuencias del pecado. David pecó y las consecuencias del pecado fueron muy duras. No fue un día de dolor. David vivió muchos años pagando la consecuencia de un pecado contra Dios. El pecado de David no fue un día. No fue un día. Cuando uno lee la historia, uno encuentra que muere el hijo de Betsabé. Perfecto. Pero después nace los otros hijos. Salomón era el cuarto hijo. Y quiere decir que David estuvo como 5 años pagando la consecuencia de su pecado. Nacía un hijo, crecía el hijo, ese hijo mataba al otro, ese mataba al otro. En que pasó, ¿qué 5 años? 20, 30 años. En que el castigo que sufrió David no fue de un día. Fueron años de soportar la sentencia de Dios por su pecado.
Él lo ocultó un año. El castigo de Dios vino indemnizado. Versículo 16, fíjese lo que dice, ya estamos terminando. Le pido a los músicos, por favor. David, versículo 16. David rogó a Dios por el niño y se negaba a comer o a beber. Se fue a su casa y por la noche se quedaba allí tirado en el suelo. Los ancianos líderes de la familia de David iban a verlo y trataban de levantarlo, pero él se negaba a levantarse y a comer con ellos. Cuando el niño murió al 7º día, los siervos de David tenían miedo de darle la noticia porque pensaba que se podría hacer algún daño o a sí mismo al recibir la noticia. Ya que los había escuchado cuando el niño aún vivía. Pero al ver David que sus siervos murmuraban, comprendió que el niño había muerto. Así que les preguntó a su siervo, ¿ha muerto el niño? Los siervos contestaron, sí, ya ha muerto. Entonces David se levantó, se bañó y se cambió de ropa. Luego fue a la casa del Señor para adorar. Después regresó a su casa y les pidió a su siervo algo de comer. Los siervos le preguntaron, ¿por qué actúas así? Cuando el niño estaba vivo, usted se negaba a comer y lloraba, pero ahora que murió se levanta y pide de comer. David le respondió, cuando el niño estaba vivo, ayuné y lloré, porque pensé, quizás quién sabe, tal vez el Señor se compadezca de mí y deje vivir al niño. Pero ahora el niño murió. ¿Para qué ayunar? ¿Puedo acaso devolverle la vida? Algún día iré a donde él está, pero él no puede volver a mí. David dijo, ¿ha muerto el niño? Lo que esperaba de Dios no se dio. Él esperaba que Dios dijera, bueno, por tu llanto, por tu clamor, por tu ayuno, por lo que estás haciendo, le voy a devolver la vida al niño. No, Dios no lo dio. Dios se lo llevó a su hijo. Es fundamental preguntar de forma objetiva para conducirnos exitosamente en la vida, ya que podés ubicarte correctamente y no insistir con cosas que Dios ya dio por terminada. Es fundamental ser objetivo. David dijo, ¿ya murió el chico? Sí, bueno, listo, no lloro más. Objetivo. Sabía David que él estaba haciendo todo ese clamor y ese llanto para que el chico viva. Se murió el niño, dijo, bueno, listo. Se levantó, se bañó, se cambió, comió, fue a la casa de Dios, adoró a Dios y comenzó de nuevo. Nunca pongas un signo de interrogación en algo que el Señor ya ha puesto un punto final. Cuando vos sabés que acá se terminó, se acabó, no hay marcha atrás, no le ponga un signo de interrogación si vos sabés que Dios dijo, bueno, acá se terminó. Hay situaciones donde el hombre, cuando digo hombre digo mujer, sigue persistiendo y persistiendo y persistiendo y persistiendo y Dios te dice, no quiero que lo haga, no quiero que lo haga, no quiero que lo haga. Y uno sigue persistiendo pensando que lo puede cambiar a Dios. Pero si Dios ya le puso punto final a algo, no siga insistiendo, borrón y cuenta nueva. Hasta acá, mi familia fue un caos. Fue un caos. Ya fui al psicólogo, fui a encuentro de matrimonio y no hubo caso. Seguimos con los problemas. Dios ya le puso un punto final. ¿Cuál es el punto final? Consagrate, convertite, busca a Dios, vivir en santidad y vas a ver cómo tu matrimonio va a cambiar. Pues vos no podés pretender que las cosas cambien viviendo en el pecado. Vos no podés pretender que las cosas cambien teniendo una doble vida. Vos no podés pretender que Dios abra la ventana de los cielos si vos estás haciendo una cosa con la derecha y otra cosa con la izquierda. Empezá a vivir en santidad, empezá a hacer las cosas correctamente, empezá a darle importancia a la palabra de Dios y te puedo asegurar que las cosas van a cambiar. Cuando Dios le puso un punto final a algo, es porque Dios quiere empezar de cero con tu vida. Cuando David supo de la muerte del niño, entonces David se levantó, se bañó y se cambió de ropa. Luego fue a la casa del Señor para adorar. Después regresó a su casa y le pidió a su siervo algo de comer. Necesitamos levantarnos y dejar de llorar por lo que ya perdimos. Ya está. Pecaste, arrepentite. No vuelvas a pecar, pero empezá. Arrancá.
no te encasille, no te detenga. Deja de pensar en el error que cometiste y empezá a pensar en la gloria de Dios sobre tu vida. Frente a la pérdida de ese hijo, David decidió engendrar un nuevo hijo en el perdón de Dios. El actuar de forma correcta te permite abrirte a recibir cosas nuevas de parte de Dios. Ya no quedarte detenido en el tiempo, desperdiciando tu vida. Hay personas que pecaron, no confesaron su pecado y se quedaron detenidos en el tiempo. No disfrutan, porque tienen que vivir tapando el pecado. Viven ahí al filo de la navaja y si me descubre, ¿qué van a decir? ¿Qué van a pensar? Confésalo. Hacete libre de esa falta. Da un giro a tu vida y arrancá de cero con Dios. Empezá a aprovechar la oportunidad que Dios te da en esta noche. David pecó, David tuvo que pagar las consecuencias del pecado, pero David decidió comenzar de nuevo haciendo las cosas bien. Empezá a hacer las cosas bien. Si es más fácil hacer las cosas bien que hacer las cosas mal. Es más fácil dormir en paz que dormir peleado. Es más fácil comer en paz que comer disgustado. Es más fácil irse a trabajar en paz que irse enojado. Es más fácil disfrutar a la familia en armonía que en pleitos y contienda. Pero tenés que tomar una decisión. No pretendas que otro haga lo que a ti te corresponde. La decisión es personal. Yo decido por dónde quiero embarcarme. Yo decido lo que quiero para mi vida. Yo decido a dónde quiero llegar. Tomá una buena decisión. Entonces David fue a consolar a su esposa Betsabé y se acostó con ella, con Betsabé. Quedó embarazada de nuevo y tuvo otro hijo, a quien David llamó Salomón. El Señor tuvo agrado del niño. El Señor envió al profeta, nuevamente a Natán, para ordenar que lo llamaran Jedidías. Jedidías significa amado del Señor. Salomón fue el cuarto hijo de Betsabé y David. Y el proceso de restauración puede ser largo, pero su final siempre será dulce. David tardó un montón de tiempo. Él, una vez que pecó, fue descubierto, vino la sentencia, empezó a pagar la sentencia, pero él decidió hacer las cosas bien. Y el final fue un final dulce, porque Salomón se convirtió en uno de los más grandes reyes. Salomón fue el que la llevó a una opulencia a Israel de una forma tremenda. Lo que tú crees que está bien oculto, lo que tú piensas que nadie nos va a descubrir, algún día va a salir a la luz. Eso que vos lo tenés bien tapado ahí, Dios empieza a soplar y lo empieza a sacar a la luz. Nada puede ser oculto ante los ojos de Dios. Dios no puede ser burlado. Y en esta noche es una noche de reconocimiento, de renunciamiento y de restauración. El que quiere empezar de cero, aquel que está cansado de pecar deliberadamente, aquel que está cansado de tapar ese pecado y quiere empezar a disfrutar una vida en Cristo, hoy es la noche. Hoy es la noche de renunciar a ese pecado que te asedia, de reconocer que por mucho tiempo este pecado me dominó, porque el pecado es una puerta para que te domine, te controle. Pero cuando vos decidís dar un corte final, te puedo asegurar que la restauración empieza a golpear a tu puerta y Dios empieza a restaurar todas las cosas nuevamente. Yo les dije en esta noche que este mensaje no iba a ser un mensaje liviano, porque es un mensaje donde Dios me estuvo hablando que hay pecado oculto en la iglesia. Hay hombres y mujeres de Dios que Dios los llamó para el éxito y están ahí viviendo una vida mediocre por consecuencia del pecado, porque no se animan a confesar su debilidad. Es alcohólico, mujeriego, ven pornografía, tienen la capacidad de criticar a su semejante, consumen droga y no lo quieren confesar. Ese pecado oculto te está frenando para que Dios haga lo que Él quiere hacer con tu vida.
Pues no fuiste llamado para el fracaso, fuiste llamado para el éxito. No fuiste llamado para el dolor, fuiste llamado para disfrutar la vida con Cristo Jesús. Fuiste llamado para impactar el mundo donde vivís. Pero si tú no renuncias al pecado, solamente vas a vivir soñando con ser feliz y no viviendo una realidad en la felicidad con Cristo Jesús. Yo te pedí que en esta noche podamos empezar a adorar a Dios. En la gloria de Dios tendré el descanso para mis pies. Con su manto mi frío desaparecerá y descansaré. De la gloria de Dios vendrá bendición y abundante paz para ti, para mí y a quien quiera venir a la gloria de Dios. En la gloria, de Dios vendrá bendición y abundante paz para ti, para mí y a quien quiera venir a la gloria de Dios. Y para ti, para mí y a quien quiera venir a la gloria de Dios. Usted acaba de ver un mensaje del pastor Ramón Dorado del Ministerio Internacional El Gigante es Jesucristo. Para adquirir este u otro de nuestros mensajes, comuníquese al 54 02 202 45 41 55 o visite nuestro sitio web www.elgiganteesjesucristo.org. Él llevó con poder resucitó.